La primera vez que lo noté, lo atribuí al cansancio. Ahora ya no sé qué atribuirle. Llevo 4 años en esta escuela. Una sola aula, 16 estudiantes de edades distintas, un pizarrón verde que chirría si presionas la tiza en el ángulo equivocado. El edificio es de adobe con techo de lámina. En enero hace frío de verdad, el tipo de frío que se mete por debajo de la puerta y se instala en los tobillos. En abril el calor pesa sobre la nuca como una mano que empuja. La rutina es esto, llegó a las 7:30. Barro. Abro las ventanas. Escribo la fecha. Los niños llegan en grupos de 2 o 3, con las botas llenas de tierra del camino, oliendo a leña y a jabón barato. Les doy los buenos días. Ellos me responden con ese murmullo colectivo que nunca suena del todo sincronizado. Empezamos. Es un trabajo que agota de un modo particular. No como cargar costales. Como sostener algo frágil durante 8 horas sin poder soltarlo. Los quiero. Eso también importa decirlo. El primer incidente fue en marzo. Estábamos en la hora del cuento. Yo leía en voz alta, ellos dibujaban o fingían escuchar. Había elegido una historia tradicional de la región, algo que la supervisora había dejado en el archivo, una niña que se perdía en el monte y encontraba una casa donde todo estaba preparado para ella, mesa puesta, cama tendida, como si alguien supiera que llegaría. Cuando terminé, una de las niñas más pequeñas levantó la mano. Maestro, dijo, eso no es como lo cuenta mi abuela. ¿Cómo la cuenta tu abuela? Pregunté. En la de mi abuela, la niña no vuelve. Hubo una pausa. Nadie rió. Nadie hizo nada especial. Seguimos con matemáticas. Lo olvidé. O creí que lo olvidé. Fue 2 semanas después cuando llegué un lunes y encontré el pizarrón lleno. Dibujos con gis. Casas pequeñas, líneas de monte, una figura en el camino. No era extraordinario en sí mismo. Los niños a veces llegaban antes que yo cuando algún padre los traía temprano y se quedaban jugando adentro. Lo extraordinario era que todos los dibujos eran iguales. No son parecidos. Iguales. La misma proporción, el mismo ángulo de la montaña, la misma figura sola en el sendero. Les pregunté quién había dibujado. Nadie contestó con claridad. Se miraron entre ellos con esa complicidad silenciosa que tienen los niños y que a veces parece inocencia y a veces parece otra cosa. Borré el pizarrón. Empezamos la clase. No volví a mencionarlo. La tercera semana de abril noté el juego. Durante el recreo, un grupo de los medianos 8, 9 años jugaba en el patio de tierra. Nada raro. Pero el juego era siempre el mismo y siempre a la misma hora, 11:15. Cuando el sol ya estaba vertical y las sombras casi desaparecían. Uno se alejaba caminando hacia el cerco del fondo. Los demás contaban. Luego corrían a buscarlo. Un día el que se alejó no esperó a que contaran. Simplemente siguió caminando. Tuve que salir yo a traerlo. Estaba parado junto al cerco, mirando hacia el monte. Le puse la mano en el hombro y se sobresaltó como si lo despertara. ¿Qué hacías? Le pregunté. Esperando, dijo. ¿A quién? No respondió. Se regresó al grupo y siguieron jugando como si nada. Esa noche no dormí bien. Pensé en el cuento de la niña. Pensé en los dibujos. Me dije que estaba conectando cosas que no tenían conexión. Que 4 años de soledad hacen eso, te vuelven un lector demasiado ansioso de los silencios. Hay un colega en el municipio, un hombre mayor que lleva 20 años rotando por escuelas de la sierra. Lo vi en una reunión de zona. Le conté, sin contar todo, solo los bordes. Me miró un momento antes de responder. Esas historias, dijo, no son de libro. Son de aquí. Son del lugar. Y los niños las saben antes de que tú llegues. ¿Qué quieres decir? Que tú lees el cuento. Pero ellos ya lo conocen. Lo que no sé, se detuvo, es desde cuándo. No supe si estaba hablando de tradición oral o de otra cosa. No le pregunté. A veces una respuesta cierra una puerta que necesitas mantener abierta para seguir funcionando. El clímax, si puedo llamarlo así, fue un viernes. Fin de semana largo. Había ordenado el aula, guardado los materiales, apagado la única lámpara. Antes de salir revisé el pizarrón por hábito. Estaba limpio. Pero en el suelo, frente a la primera fila de bancas, alguien había alineado 16 piedras pequeñas. Una por lugar. Como marcadores.
como si alguien hubiera contado los asientos antes de irse. Los niños llevaban una hora fuera. Yo había estado en el aula todo ese tiempo. Me quedé parado en la puerta durante un momento que no sé medir. No sentí miedo exactamente. Sentí algo anterior al miedo. La sensación de que el aula, el pizarrón, las bancas, las piedras en el suelo, todo eso tenía una lógica propia que yo no había descubierto todavía. Que yo era parte de una historia que ya estaba en curso cuando llegué. Salí. Cerré con llave. No las moví. El lunes las piedras ya no estaban. No pregunté. Tampoco busqué explicación. Eso también me dice algo sobre mí, sobre lo que 4 años en un aula sola le hacen a la certeza de un hombre. Sigo dando clases. Sigo llegando a las 7:30, barriendo, escribiendo la fecha. Los niños llegan con las botas sucias y el olor a leña. Los quiero. Eso no ha cambiado. Pero ya no leo cuentos de la región en voz alta. Y cuando el recreo llega a las 11:15, me asomo por la ventana y cuento. 1, 2, 3 veces. Hasta que estoy seguro de que están todos. Hasta ahora siempre han estado todos. Hasta ahora. Nunca había recogido a un niño que no estuviera en mi lista. Hasta ese martes. Llevo 11 años manejando esta ruta. Conozco cada curva del camino de memoria, cada piedra suelta donde el bus tiembla, cada bajada donde hay que soltar el acelerador antes de que la gravedad decida por uno. La ruta empieza a las 6:15 de la mañana en el extremo norte del municipio y termina en la escuela 40 minutos después. 19 paradas. 23 niños en temporada alta. A veces menos en época de cosecha, cuando los más grandes se quedan a ayudar y nadie dice nada. Los conozco a todos. Sé cuáles se duermen antes de llegar al primer puente. Sé cuáles pelean por la ventana derecha. Sé cuáles llevan la misma lonchera desde hace 2 años y cuáles estrenan mochila cada agosto con esa seriedad que solo tienen los niños cuando algo les importa de verdad. La lista la llevo en una tablilla de plástico amarillo. Nombre, parada, hora aproximada. Nunca me ha fallado. Hasta ese martes. El motor del bus tiene un sonido particular al arrancar en frío. Un quejido corto, luego un traqueteo, luego la vibración pareja que sube por el volante y se instala en las palmas. El olor adentro es de goma vieja, polvo de asiento y algo dulce que nunca he identificado del todo, quizás algún jugo derramado hace años que ya es parte del material. Esa mañana todo era normal hasta la parada 12. La parada 12 es un cruce de terracería y asfalto, junto a un poste de luz que lleva meses sin funcionar. Nadie vive cerca. Es una parada de paso para los niños que bajan del cerro caminando desde antes de las 6. Ese martes no esperaba a nadie ahí. La temporada iba a la mitad y mis listas estaban fijas. El niño estaba parado junto al poste. Mochila azul. Talla pequeña. No levanté la vista más allá de lo necesario para frenar. Abrí la puerta. ¿Eres de la escuela?, pregunté. Subió sin responder. Se fue directo al último asiento. Me quedé un segundo con el pie en el freno, esperando no sé qué. Luego cerré y seguí. En el espejo retrovisor solo veía el respaldo del asiento. No se movió en todo el trayecto. Cuando llegamos a la escuela y los niños bajaron, fui hasta el fondo. El asiento estaba vacío. La mochila, no. La dejaron olvidada. O él la dejó. No vi cuando bajó. La entregué en dirección con una nota. Esa tarde, cuando nadie la reclamó, la directora la abrió frente a mí para buscar algún dato de contacto. No había cuadernos. No había lonchera ni estuche. Había fotografías. Impresas en papel grueso, del tipo que usaban antes de que todo fuera digital. Blanco y negro, algunas con el borde amarillado. Fotos del pueblo. La plaza central con el kiosco que derrumbaron hace 15 años para ampliar la calle. La tienda de la familia Correa antes de que cambiara de dueño. El camino de terracería antes de que lo asfaltaran. La directora las revisó en silencio. Luego dijo, estas fotos son muy antiguas. Yo no dije nada. Esa noche no dormí bien. Al día siguiente pedí permiso para revisar el archivo escolar. Hay cajones de lámina en la bodega que nadie abre seguido. Listas de alumnos por ciclo, desde que fundaron la escuela. Fui hacia atrás, despacio, leyendo nombres. Encontré algo en un registro de hace 32 años. Un alumno inscrito a mitad de ciclo.
Sin datos de domicilio completos. Parada de recogida, cruce de terracería, kilómetro 12. Dado de baja 3 semanas después. Motivo, no especificado. Saqué las fotos de la mochila. Las puse junto al registro. En una de las fotos, al fondo, casi fuera del encuadre, hay un niño parado junto a un poste de luz. El poste estaba en el mismo cruce. Me dije que era coincidencia. Que los postes de luz llevan décadas en los mismos lugares. Que los niños siempre han esperado el bus en los mismos puntos. Me lo dije varias veces, con distintas palabras, hasta que sonó razonable. Le pregunté a don Aurelio, que tiene 70 años y ha vivido siempre aquí. Le mostré la foto, no el registro. Solo la foto. La miró un momento. Ese cruce tiene mala fama desde antes de que yo naciera, dijo. ¿Qué tipo de mala fama? De los que esperan. Devolvió la foto sin mirarme. Mi madre decía que había niños que se quedaban esperando el bus aunque el bus ya no pasara. Cuentos de viejas, seguramente. Seguramente. Volví al archivo. Esta vez fui más atrás. Encontré otro registro. 48 años antes del primero. Otro alumno inscrito a mitad de ciclo. Otra baja sin motivo especificado. Otra parada en el kilómetro 12. Abrí la caja más vieja que encontré. Los papeles olían a humedad y a algo cerrado durante mucho tiempo. La tinta estaba desvanecida pero legible. Había una lista de asistencia. Una hoja suelta, separada de su legajo. Alguien había anotado al margen, con letra distinta a la del maestro, no llegó más. Dejó la mochila. La hoja temblaba. O eran mis manos. Probablemente mis manos. El clímax no fue dramático. Fue quieto, que es peor. Esa tarde, antes de salir, la directora me llamó. Alguien había dejado algo en la entrada. Una mochila azul. ¿La misma o una igual? Con las mismas fotos adentro, aunque yo sabía que las originales seguían en el cajón de su escritorio porque las había visto esa mañana. Las comparamos en silencio. Foto por foto. Idénticas. Excepto una. En la nueva versión, la foto del cruce del kilómetro 12, el niño junto al poste estaba más cerca del encuadre. Como si hubiera caminado hacia la cámara entre una toma y la otra. La ropa era la misma. La postura era la misma. Solo que ahora se veía que cargaba una mochila azul. Ninguna de las dos dijimos nada durante un momento largo. Luego ella cerró la mochila. La puso en el estante. Y siguió con su trabajo. Yo también seguí con el mío. A la mañana siguiente hice la ruta normal. 6:15. Motor en frío, quejido, traqueteo, vibración en las palmas. Olor a goma y polvo y algo dulce que no he podido identificar en 11 años. Llegué al kilómetro 12 a las 6:42. El cruce estaba vacío. Abrí la puerta de todos modos. Esperé 10 segundos. Cerré. Seguí. Pero desde entonces reviso el espejo retrovisor más seguido de lo necesario. Y nunca llegó a la escuela sin contar los niños 2 veces. Una vez en el camino. Una vez al bajar. Por si acaso los números no coinciden. Hace 3 semanas escuché risas en el Salón 4. El Salón 4 lleva 6 meses cerrado con llave. Trabajo aquí desde hace 8 años. Conserje nocturno, turno de 9 de la noche a 5 de la mañana. La escuela tiene 7 salones, una dirección, una bodega y un patio de tierra con 2 árboles que ya nadie podó después de que el maestro de educación física se fue a otra plaza. En total asisten menos de 80 niños. Un pueblo pequeño, una escuela pequeña, una soledad que también es pequeña pero constante, como una gotera que no moja mucho pero que tampoco para. La rutina la conozco de memoria y con el cuerpo. Llego, marco entrada, tomo el manojo de llaves. Son 17 llaves en un aro de metal que pesa lo suficiente para que siempre sepa dónde está mi mano derecha. Reviso el patio. Reviso la bodega. Recorro el pasillo principal de norte a sur, probando cada manija. Luego el pasillo lateral. Luego me siento en la entrada con el termo de café y la linterna apagada porque no hace falta, el foco del pasillo alcanza. Eso es todo. Eso era todo. El olor de la escuela de noche es distinto al del día. De día huele a niños, a tiza, a algo vivo. De noche huele a limpiador de piso con aroma artificial de pino,
a humedad que sube de las paredes de adobe cuando baja la temperatura, y a algo más que no tiene nombre exacto. Madera vieja, quizás. O el tiempo acumulado en un lugar cerrado. Las llaves suenan cuando camino. Es un sonido que me gusta. Me ubica. Cuando el sonido se detiene, es porque yo me detuve, y eso siempre es por algo. La linterna es una Trooper naranja que llevo desde el primer año. El mango de hule ya está liso de tanto uso y se calienta después de media hora encendida. Cuando la tengo en la mano y está caliente, me siento más tranquilo. No sé bien por qué. Supongo que uno aprende a buscar consuelo en cosas pequeñas cuando pasa mucho tiempo solo. El primer indicio fue en octubre. Entré al salón 3 a revisar una ventana que habían reportado floja. Todo estaba en orden. Pero en la última banca, en el extremo de la fila junto a la pared, había un dibujo. Una hoja de cuaderno con líneas de color. Una casa pequeña, árboles en fila, una figura sola en el camino. No era raro en sí mismo. Los niños olvidan cosas. Dejé el dibujo en el escritorio del maestro y no pensé más en ello. 2 semanas después encontré otro. Mismo salón, misma banca, misma posición exacta. La misma casa, los mismos árboles, la misma figura. Trazo idéntico. Esta vez guardé el dibujo en mi bolsillo. Le pregunté a Doña Refugio, que vende gorditas frente a la escuela desde antes de que yo llegara. Le describí el dibujo sin mostrarle nada. Se quedó callada un momento. Eso es el cuento de la niña del camino, dijo. Lo cuentan los niños desde hace mucho. Una niña que camina sola hacia una casa que no existe en ningún mapa. Los que la ven llegar nunca la ven salir. ¿Quién se los cuenta? Nadie sabe. Siempre lo han sabido. No le pregunté más. Hay respuestas que abren puertas que uno no estaba buscando. En noviembre encontré los símbolos. Estaba limpiando el pasillo lateral cuando noté las marcas en la pared. Altura de niño. Trazadas con algo oscuro, quizás carbón. Círculos con una línea vertical adentro, repetidos a intervalos regulares, como una cuenta o una medida. Los limpié con el trapeador húmedo. Tardé más de lo normal en quitarlos. A la semana siguiente habían vuelto. Exactamente en los mismos puntos. La misma altura. El mismo símbolo. Busqué en internet esa noche desde el teléfono. No encontré nada exacto, pero en un foro de tradiciones regionales alguien describía una señal parecida como marca de conteo en los cuentos de la sierra. Cada círculo era un niño que había seguido el camino. La línea vertical era el que todavía no llegaba. Cerré el foro. Apagué el teléfono. Me quedé sentado en la entrada más tiempo de lo acostumbrado. Los juguetes aparecieron en diciembre. Salón 2. Una fila de 7 fichas de colores sobre el alféizar de la ventana. Perfectamente alineadas, equidistantes, ordenadas del rojo al azul como si alguien hubiera seguido un criterio preciso. Las revisé con la linterna. Plástico viejo, el tipo que ya no fabrican igual. Bordes gastados de uso. Las moví. Las puse en la bodega dentro de una bolsa. 3 noches después volví a encontrarlas. En el mismo alféizar. En el mismo orden. La bolsa seguía cerrada en la bodega. Lo verifiqué 2 veces. El salón 4 lleva cerrado desde junio. Lo clausuraron por una filtración en el techo que todavía no han reparado por falta de presupuesto. Yo tengo la llave, pero no tengo razón para entrar. O no la tenía. Esa noche de hace 3 semanas iba por el pasillo lateral cuando las escuché. Risas. Dentro del salón. No era el viento. El viento aquí suena distinto, suena solo, suena afuera. Esto sonaba adentro. Varios tonos, como varios niños. Breve. Luego silencio. Me detuve. Las llaves dejaron de sonar. Esperé un minuto completo con la mano en el aro de metal y la linterna apuntando a la puerta. Nada más. Abrí. El salón estaba oscuro y vacío. El techo con la mancha de humedad en la esquina. Las bancas apiladas contra la pared desde junio, tal como las dejaron. Excepto una. Una sola banca estaba en el centro del salón. Colocada frente al pizarrón como si alguien fuera a sentarse. Sobre el pizarrón, en gis blanco, el dibujo que ya conocía, la casa, los árboles en fila, la figura sola en el camino. Y debajo del dibujo, una frase corta. Ya casi llega. Me quedé parado en el umbral. La linterna caliente en la mano. El olor a humedad y a limpiador y a algo que no tiene nombre.
El silencio después del silencio. No entré. Cerré la puerta. La aseguré con llave. Caminé despacio hasta la entrada y me senté con el termo de café que ya estaba frío. No limpié el pizarrón esa noche. Lo limpié a la mañana siguiente, antes de que llegaran los niños. Moví la banca de regreso a la pila. Cerré el salón 4 y devolví la llave a su lugar en el aro. No dije nada a nadie. No sé bien por qué. Quizás porque no tengo palabras para lo que vi que no suenen a locura. Quizás porque parte de mí todavía busca la explicación práctica, el estudiante que entró por una ventana, la broma que no entiendo. Pero llevo 3 semanas llegando a las 9, tomando el manojo de llaves y recorriendo los pasillos. Y cada noche, antes de revisar el pasillo lateral, me detengo un momento en la entrada. Escucho. Hasta ahora, silencio. Pero el cuento de Doña Refugio decía que la niña del camino caminaba despacio. Que se tomaba su tiempo. Que siempre llegaba.